no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén, Señor. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a cada siervo y sierva de Dios que han dispuesto su tiempo, su esfuerzo para trabajar en los diferentes ministerios en sus iglesias, en hospitales, en cárceles, en pericultorios, asilos de ancianos, a nuestros misioneros en localidades remotas del país. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Amén. Gracias, Señor. Hoy día examinaremos cómo nuestro Señor Jesucristo pide al Padre que los guarde del mal, pero Él no rogó que los quitara del mundo. Acompáñenos, por favor, en el libro de Juan 17, versículos del 15 al 19. Nuestro Señor Jesucristo, notamos que después de tratar la relación de los discípulos con el Padre, una relación que les traería, por supuesto, plenitud de gozo, ahora pasa a hablar de su relación con el mundo, donde sufrirán su odio. Por lo tanto, por una parte eran objetos del amor del Padre y por otra eran objetos del odio del mundo, exactamente igual que Cristo. El mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Por qué causa el mundo aborrece a los creyentes? En primer lugar, debemos notar que este era un tema que el Señor ya había tratado con sus discípulos en esa misma noche, pero ahora lo trae ante el Padre en oración. No hay duda de que el mundo puede ser un lugar tremendamente hostil. Está lleno de odios amargos, engendrados por el nacionalismo, el racionalismo, la lucha entre las clases sociales, las guerras de religión, la avaricia, el orgullo, etc. Sin embargo, la hostilidad al que el Señor se refiere aquí surge por una razón diferente. Se produce como reacción a la predicación de la palabra de Dios. Como ya hemos visto en varias ocasiones a lo largo de este evangelio, esta palabra siempre provoca división entre los creyentes. Pero ¿por qué ocurre tal cosa? El problema es que la palabra de Dios pone al descubierto el pecado del mundo. Lo llama al arrepentimiento, de poner sus armas contra Dios y rendirse a Él. Esto no le gusta al mundo. Por eso aquellos que responden positivamente a este llamamiento pasan a ser considerados como traidores y el mundo los aborrece por eso. Por lo tanto, si el mundo había sido hostil con Cristo cuando Él proclamó la palabra de Dios, también lo sería con sus discípulos cuando continuarían con esta misma labor. Pero notemos que antes de orar por la persecución que sus discípulos iban a sufrir, Él había intercedido ante el Padre por la preservación de su fe y volverá a hacerlo a continuación. Sin esta seguridad de la salvación en su fuero interno, sería imposible para ellos salir al mundo a predicar la palabra y mucho menos hacerlo con gozo. Lo que está claro es que los verdaderos creyentes deben esperar el odio y la enemistad del mundo y no deben sorprenderse por ello. Y en la misma medida que prediquemos la palabra de Dios, este odio aumentará. La buena opinión del mundo es lo último que un verdadero cristiano debería esperar de él.
Si los hombres impíos hablan bien de los creyentes, deberíamos examinarnos seriamente. ¿Por qué dice que los creyentes no son de este mundo? En un sentido, ellos sí eran del mundo. Habían nacido en el mundo y eran parte de él. Pero como el Señor indica aquí, todo cambió desde el momento en que Él les había dado la palabra del Padre y ellos la habían creído. Desde ese momento habían sido introducidos en un estado nuevo de cosas enteramente distintos del mundo. Su manera de actuar, de hablar, de pensar, de vestir, de hacer negocios, no es la de este mundo. No ruego que los quites del mundo. A pesar de la hostilidad del mundo contra los creyentes, el Señor quiere que se queden en Él. ¿Qué sería del mundo si Dios sacara de él a los cristianos que predican la palabra de Dios? Sin duda sería desastroso para el mundo. En palabras del Señor, los creyentes son la luz y la sal del mundo que se encuentra en tinieblas y en un continuo proceso de corrupción. El mundo necesita a los creyentes para darles a conocer la gracia de Dios. Ellos son un buen ejemplo de ello. Aunque es el propósito de Dios que los suyos queden en este mundo con la finalidad de dar testimonio de Él, lamentablemente, en muchas ocasiones los creyentes se han aislado. Pero esto no fue la voluntad y lo que el Señor estaba orando a el Padre. ¿Cómo podría el pueblo de Cristo hacer algún bien en el mundo si se los quitara inmediatamente después de su conversión o cuando tuvieran que atravesar por alguna situación angustiosa? ¿Cómo podrían exhibir la gracia de Dios, su poder y paciencia? ¿Cómo podrían ser debidamente preparados para el cielo sin haber sido previamente templados en la prueba de esta vida? Que los guardes del mal. En este contexto, uno de los males por los que el Señor pedía que fueran guardados podría ser la mundanalidad, que destruye la diferencia entre la iglesia y el mundo. Esto consiste en asimilar su forma de pensar y actuar. Dentro de estos peligros hay varios que parecen estar golpeando con fuerza a las iglesias de nuestro tiempo. Mire, con mucha frecuencia el cristianismo se ha asociado con los gobiernos políticos de cada época en diversos países y reinos de este mundo. Fue una triste realidad cuando en el siglo IV la iglesia edificó enormes estructuras eclesiásticas modeladas en las estructuras del Imperio Romano. Y luego esas estructuras se convirtieron rápidamente en causa de luchas por el poder mundano, dando lugar a pugnas y conflictos entre políticos y eclesiásticos ambiciosos. Otra fuerte tentación está siendo el materialismo, que impera en el mundo. Por ejemplo, algunas iglesias de hoy parecen medir su éxito en base a valores puramente materiales: cantidad de personas, presupuesto económico, la grandeza de sus edificios, el currículum académico de sus líderes, prestando con frecuencia muy poca atención a la fidelidad de la palabra de Dios, tanto en la predicación como en la vida práctica de las personas. Hay cierta tendencia entre muchos creyentes a disfrutar de la paz personal y de tener el dinero suficiente para poder hacerlo, sin preocuparse realmente por Dios ni por los demás. Por otro lado, a menudo algunas iglesias y líderes han protagonizado escándalos públicos porque han utilizado la religión cristiana como una enorme máquina de hacer dinero, usando para ello métodos puramente mundanos y nada éticos. Tenga cuidado, muchas iglesias adoptan con frecuencia los métodos del mundo para atraer a las personas en lugar de predicar el evangelio de Cristo con un llamado a la fe y al arrepentimiento. Las iglesias se convierten en centros de entretenimiento centrados en el hombre. En consecuencia, se abandonan o reducen al mínimo la predicación de la palabra y la oración conjunta como iglesia. Otras de las amenazas que enfrenta la iglesia en nuestros días es el relativismo, que niega la existencia de verdades absolutas.
También debemos enfrentar el secularismo de nuestra sociedad, que parecen querer obligarnos a vivir en este mundo como si no hubiera nada más que lo que ven sus ojos. Cuando esto ocurre, la iglesia pierde de vista cuál es su misión en este mundo. Lejos de buscar a los pecadores para que se arrepientan y se reconcilien con Dios, alguna iglesia parece estar más interesada en adoptar la agenda del mundo, convirtiéndose en una especie de ONG, preocupada por asuntos puramente sociales. Amado amigo, la verdadera santidad comienza desde adentro, no por el exterior. La palabra de Dios tiene que obrar en la mente, en la voluntad, en la conciencia, las emociones. Los ritos externos nunca podrán cambiar el corazón, pero la palabra sí. De ahí que los creyentes que descuidan la palabra no crecerán en santidad y victoria sobre el pecado. Amén. Gloria a Dios. Aunque no pueda ver, yo creeré, en tu propósito caminaré.